La noticia estremeció a Michoacán esta mañana. Mientras el país todavía discutía quién había matado al humilde alcalde Carlos Manzo, su esposa Grecia Itzel Quiroz abrió una caja fuerte escondida detrás de un closet de madera. Lo que encontró ahí adentro no era lo que esperaba. No había dinero. No había documentos confidenciales del gobierno. Había solo una carpeta blanca con una sola hoja y una memoria USB negra, sin etiqueta, sin marcas, sin nada que explicara su origen. La carpeta decía, con letras firmes, Testamento, firmada por Carlos Manzo Rodríguez y su abogado personal. Pero lo verdaderamente impactante estaba dentro de la USB. ¿Qué mensaje dejó Carlos Manzo antes de morir? ¿Qué bienes declaró? ¿Y por qué dijo que presintió su muerte? El país está a punto de descubrirlo. Quédate hasta el final. Grecia conectó la USB con manos temblorosas. Era una memoria pequeña, negra, sin etiquetas, pero cargada de una energía que desde el primer segundo le provocó un escalofrío. La computadora del despacho tardó más de lo normal en reaccionar. Era vieja, lenta, casi abandonada. Cuando por fin logró reconocer el dispositivo, la pantalla quedó totalmente en negro. Ese silencio incómodo, esa pausa extraña, fue suficiente para que el corazón de Grecia comenzara a latir como si presintiera lo que estaba por venir. Y entonces, sin aviso, el video apareció. No había título, no había fecha, solo la imagen cruda de un hombre grabándose en alguna noche silenciosa. Ahí estaba él, Carlos Manzo, no el alcalde que todos conocían en público, sino el Carlos íntimo, el hombre detrás de las presiones, el que cargaba amenazas, responsabilidades y miedos que nunca compartió del todo. Su rostro estaba serio, marcado por el cansancio y por algo más profundo, la certeza de que se acercaba un momento inevitable. La mirada que lanzó a la cámara era la mirada de alguien que sabe que está diciendo sus últimas palabras, no por drama, sino por instinto. Ese tipo de instinto que solo tiene quien vive rodeado de peligro todos los días. Cuando empezó a hablar, su voz tembló un poco, pero se sostuvo firme. Mi familia hermosa, hago este video para hablarles sobre mi testamento y los bienes que tengo. Si están viendo esto, es porque ya no estoy con ustedes. Esas palabras rompieron a Grecia por dentro. Era la confirmación de que él había sentido algo, de que había elegido dejar preparado un último mensaje, no por ego, sino por amor. Entre frase y frase se le escapaban pausas profundas, respiraciones lentas, como si tratara de contener la emoción, de mantener el control frente a una cámara que grababa más que un testamento. Grababa el final de un hombre que se sabía sentenciado. Luego miró fijamente a la cámara y dejó caer la verdad que había cargado en silencio. Este video lo hago porque con tantas amenazas presiento que mi muerte está cerca. El gobierno me ha dejado solo. Quizás esperan más de mí, pero ya di todo lo que tenía. Era imposible escuchar esas palabras sin preguntarse. ¿Fue esto una advertencia clara de que algo estaba por ocurrir? ¿O fue la despedida anticipada de un hombre que entendió demasiado tarde que había quedado entre dos frentes, el crimen organizado y la indiferencia del Estado? Ese video no solo revelaba miedo, revelaba abandono, resignación y la fuerza de alguien que, aún sabiendo su destino, decidió dejar paz a su familia. Carlos continuó hablando con una serenidad que contrastaba con la gravedad de sus palabras. No había prisas, no había rodeos. Parecía un hombre que tenía claro lo que quería dejar en orden, como si ya hubiera aceptado que su tiempo se estaba agotando. Cada frase que pronunciaba llevaba una mezcla de nostalgia y responsabilidad. Era evidente que para él, su legado no se medía en dinero ni en propiedades, sino en la certeza de que su familia estuviera protegida. Por eso comenzó a enumerar sus bienes uno por uno, no desde la vanidad, sino desde la humildad absoluta que siempre lo caracterizó. Primero mencionó la casa donde vivían actualmente, un hogar sencillo pero lleno de memorias, risas y sacrificios que habían marcado cada etapa de su vida familiar. Después habló del rancho humilde a las afueras de Michoacán, un lugar que él mismo había levantado poco a poco, sin grandes lujos, con manos de hombre trabajador.
Y finalmente, con un brillo especial en los ojos, mencionó su rancho ganadero, su refugio, su orgullo silencioso. Ahí cuidaba sus vacas, sus caballos y, sobre todo, esos potrillos que él mismo había criado desde que eran apenas unas sombras frágiles dando sus primeros pasos. Para él, esos animales no eran posesiones, eran parte de su historia. Pero lo que vino después fue lo que dejó a todos, incluso a quienes no lo conocían, con un nudo en la garganta. Con un tono completamente honesto, Carlos confesó: entre todas mis cuentas, solo tengo $500,000. Medio millón. Una cantidad importante, sí, pero ridículamente pequeña para alguien que estuvo en cargos públicos donde otros, con menos poder, terminan con fortunas inexplicables. Esa cifra demostraba que Carlos Manzo no había sido un político de lujos, ni un hombre que se enriqueciera a costa del pueblo. Al contrario, era la confirmación de que vivió y gobernó con sobriedad, de que nunca le importó el dinero, sino la gente. Y entonces, después de un silencio breve, llegó la frase que quebró a Grecia por dentro, una frase que ella jamás olvidaría. No fue un reclamo, tampoco una excusa. Fue la verdad desnuda de un hombre que lo dio todo hasta quedar vacío. Ese momento no solo expuso lo que tenía, sino lo que había sacrificado. Y al escucharlo, Grecia entendió que detrás de cada peso gastado había una lucha, un servicio, un intento desesperado por mantener viva una ciudad rodeada de amenazas. Las palabras que salieron de la boca de Carlos en ese momento no solo quebraron su voz, quebraron también el alma de quien lo escuchara. Después de enumerar sus bienes y confesar que no había dejado grandes riquezas, se produjo un silencio extraño, pesado, casi insoportable. Era el tipo de silencio que solo aparece cuando alguien está a punto de revelar una verdad que ha llevado demasiado tiempo guardada. Y entonces lo dijo, con una sinceridad que atravesaba la pantalla: sé que esperaban más de mí, pero lo gasté todo en mi lucha contra el crimen y los narcos. Esa frase no era justificante, no era excusa. Era una confesión nacida del cansancio, del sacrificio y del peso de una vida vivida entre amenazas. En ese instante, sus ojos se llenaron de lágrimas por primera vez en todo el video. No eran lágrimas de miedo, sino de desgaste emocional, de un hombre que había visto demasiado, que había cargado demasiado y que aún así seguía caminando sin esperar reconocimiento. Con la mirada fija en la cámara, agregó: mi alma, cuando parta de esta tierra, estará en paz, porque sé el buen trabajo que hice. Esa oración se convirtió en el corazón del video. No hablaba de armas, no hablaba de victorias ni de enemigos derrotados. Hablaba de paz, de la única paz posible para un hombre que entregó su vida a proteger una ciudad que, muchas veces, parecía luchar sola contra gigantes. Sus palabras desataron un debate nacional inmediato. ¿A qué se refería exactamente cuando decía que lo gastó todo en la lucha? ¿Había financiado operativos silenciosos cuando el gobierno no lo apoyaba? ¿Había dado recursos a comunidades en peligro para evitar que cayeran en manos del crimen organizado? ¿O simplemente había invertido todo su sueldo y sus ahorros en mantener a salvo a Uruapan con los pocos medios que tenía? Cada teoría pareció cobrar vida, y ninguna pudo confirmarse. Lo único real era su confesión y el vacío que dejaba. Y es que Carlos nunca había presumido nada, jamás habló públicamente de sacrificios ni de gastos personales. La gente no sabía cuánto había puesto de su bolsillo, cuánto había apostado por su pueblo o cuánto había pagado en silencio por decisiones que otros no se atrevían a tomar. Ese video abrió una puerta a su intimidad que nadie conocía, la de un hombre que luchó sin reflectores, sin aplausos, sin blindajes políticos. Pero lo más doloroso fue entender que la respuesta completa, el cómo, el cuándo, el por qué y el cuánto murió con él, enterrada con su historia, su esfuerzo y su verdad. Cuando el video llegó a su fin, el despacho se quedó en un silencio que parecía infinito. La pantalla quedó en negro,
y el leve zumbido de la computadora vieja fue lo único que llenó el aire. Grecia Quirós se quedó inmóvil por unos segundos, paralizada entre el shock y la tristeza. Había visto a su esposo hablarle desde un lugar de miedo, de amor y de despedida, un mensaje que jamás quiso recibir. Cuando sus manos finalmente soltaron el mouse, respiró profundamente, como quien intenta recuperar fuerza después de un golpe inesperado. Luego cerró los ojos con dolor, dejando que las primeras lágrimas escaparan sin resistencia. Alzó la mirada hacia el techo del despacho, o quizás hacia algo más arriba, y con la voz totalmente quebrada, pronunció aquellas palabras que más tarde conmocionarían al país. Carlos, el regalo más grande que nos puedes dar es protegerme desde donde estés, porque yo seguiré la lucha que tú dejaste. No era una frase preparada, ni un discurso de viuda política. Era una confesión sincera, nacida desde el miedo, la valentía y el amor. Era la promesa de una mujer que no solo perdió a su esposo, sino también al único aliado en medio de una guerra silenciosa contra el crimen. El video, filtrado días después de manera extraoficial, se volvió viral en redes sociales. Miles de personas comenzaron a llamar a Grecia la heredera moral de la lucha de Carlos. Otros la veían como la voz que por fin podría dar continuidad al trabajo que tantos enemigos le había dejado al alcalde. Y aunque las reacciones eran distintas, todas coincidían en una cosa: las palabras que pronunció no eran de alguien que buscaba protagonismo político, sino de una mujer que entendió que la muerte de su esposo traía una responsabilidad que no podía ignorar. Pero incluso en medio de ese momento emocional tan intenso, quedaba algo pendiente, algo que Carlos había dejado preparado con excesiva precisión. Sobre el escritorio, junto a la USB todavía conectada, se encontraba la carpeta blanca, la que decía «Testamento», la que contenía una sola hoja, una única declaración final escrita con calma y firmada antes de que todo explotara. Un documento tan simple que resultaba inquietante. Grecia sabía que esa hoja podía responder preguntas importantes o abrir nuevas dudas sobre lo que realmente estaba pasando alrededor de la muerte de su esposo. Y con el corazón todavía temblando, comprendió que aún no había terminado de descubrir la última voluntad de Carlos Manso. La carpeta contenía solo una hoja, una sola, firmada con puño y letra por Carlos Manso y su abogado. El documento dejaba claro que todos sus bienes pasaban a su esposa e hijos, que cualquier propiedad en disputa quedaba bajo la supervisión de su abogado, que él no tenía cuentas ocultas ni riqueza ilegal, que todo lo que poseía provenía de años de trabajo, sacrificio y servicio público. Un testamento simple, humilde y directo. ¿El documento podría convertirse en pieza clave del caso? ¿Podría aclarar si alguien buscaba esos bienes? ¿O si su muerte tuvo motivaciones económicas? Las autoridades ya lo analizan. El testamento de Carlos Manso no solo revela lo que dejó, sino quién era realmente. Un hombre sin lujos, un trabajador incansable, un servidor público que sabía que su vida estaba en riesgo, pero aún así siguió adelante. Hoy, su esposa promete continuar la lucha, y su mensaje, grabado en una simple USB, se ha convertido en un símbolo de resistencia. ¿Crees que Carlos Manso sabía exactamente quién lo estaba amenazando? ¿O este video fue solo una precaución, hecha desde el miedo y el amor a su familia? Déjalo en los comentarios. Si este caso te impactó tanto como a nosotros, dale like. Comenta tu teoría sobre lo que realmente pasó con Carlos Manso. Suscríbete para no perderte los próximos capítulos de esta investigación. Tu interacción ayuda a que más personas conozcan la verdad. ¿Quieres que prepare un segundo capítulo donde revelemos qué encontró la Fiscalía en sus dispositivos personales?